Hey, muy buenas a todos. Hoy Alexandra Gabriel Hernández Banda y yo, David Díaz Sánchez, les vamos a presentar el tema de campos magnéticos, haciendo énfasis en el campo magnético terrestre y el solar. Todo esto para poder entender de una mejor manera cómo funcionan y para qué sirven los campos magnéticos, y su gran importancia para la tecnología y la vida en el planeta, y cómo influyen en los diversos fenómenos que pueden llegar a ser impresionantes e inentendibles si se desconoce este evento físico. Campo magnético. Concepto. Un campo magnético es un campo de fuerza creado por la consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. La fuerza de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. Es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Siempre que exista alguno de estos elementos habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son bipolares, poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les conoce como positivo y negativo. Como consecuencia, las líneas del campo magnético son siempre cerradas, como en el caso del imán, salen del polo norte y llegan al polo sur. El campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial que se da cuenta de la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de atracción entre un imán y determinados materiales. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales. El campo magnético no se trata de la fuerza, sino de un espacio en el que la fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas, en el que actúan fuerzas sobre partículas cargadas en su movimiento, lo que le da su carácter vectorial. Origen. Para que pueda existir un campo magnético se necesita una fuente de energía magnética, ya sea un imán, una carga en movimiento o corriente eléctrica. Estas son las únicas maneras de crear un campo magnético y así son los únicos que pueden ser afectados por él. Una carga eléctrica, como un electrón moviéndose en un espacio, genera a su alrededor un campo magnético que ejerce fuerza sobre otra carga en movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. Según la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell, los campos magnéticos suelen existir juntos en la naturaleza. Con ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Un ejemplo de la relación entre dos campos son las radiaciones electromagnéticas, como la luz. La presencia de campos magnéticos se puede medir y comprobar con un aparato conocido como magnetómetro. Tipos. La clasificación de los campos magnéticos puede depender de acuerdo a su fuente de creación. Provenientes de un imán. Ya que los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético propio y permanente, creado por un evento físico llamado spin de los electrones. Y también existen los metales que pueden convertirse en imanes por medio de la inducción magnética de un campo magnético externo. Provenientes de una corriente. Toda carga en movimiento produce un campo magnético, por lo que una corriente eléctrica también produce un campo magnético. Por ejemplo, los electroimanes son dispositivos en los que por medio de una batería se hace circular corriente enrollada en un metal. Esta corriente genera un campo magnético a su alrededor, ya que magnetiza el metal generando otro campo magnético. Así los electroimanes se utilizan para generar campos magnéticos variables, ya que cuando cambia la corriente también cambia el campo magnético. Planetarios. Actualmente se sabe que los planetas tienen un campo magnético originado por el núcleo que hay en su interior y diferentes características que originan el campo magnético, aunque actualmente el magnetismo aún tiene muchos misterios que hacen un enigma todavía la originación de los campos magnéticos planetarios. Dirección. La dirección de un campo magnético se puede describir empleando líneas o vectores encargados de señalar la dirección hacia donde apuntan las fuerzas magnéticas. El hecho de que el campo magnético posee dirección implica que es un vector. Cualquier fuerza es una cantidad vectorial, es decir, representa una magnitud que posee una dirección y un sentido, por ejemplo la velocidad. Como el campo magnético es proporcional a la fuerza magnética, entonces también es una cantidad vectorial. De hecho, resulta interesante notar que la fuerza magnética se siente en una partícula en movimiento inmersa en un campo magnético, es siempre perpendicular a la dirección de dicho campo y de su propia velocidad. Electromagnetismo. El electromagnetismo es una importante rama de la física. Su misión es estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos
reuniéndolos en una teoría única. Las bases de los conocimientos del electromagnetismo fueron establecidas por el británico Michael Faraday. Tiempo después, James Maxwell complementó esas investigaciones. Se llegó a delinear 4 ecuaciones vectoriales que relacionan el campo eléctrico y el campo magnético y sus correspondientes fuentes. A estas ecuaciones se les conoce como leyes de Maxwell. El electromagnetismo es una teoría macroscópica. Esto significa que estudia los fenómenos electromagnéticos de gran tamaño, aplicables a números elevados de partículas y distancias considerables, ya que a los niveles atómicos y moleculares cede su terreno a otra disciplina conocida como la mecánica cuántica. Aún así, luego de la revolución cuántica del siglo XX, se emprendió la búsqueda de una teoría cuántica con interacción electromagnética, dando origen a la electrodinámica cuántica. El electromagnetismo involucra fenómenos físicos producidos por cargas eléctricas en reposo o en movimiento, que dan lugar a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos. Esto afecta a la materia que puede estar en estado gaseoso, líquido y sólido. Función. El campo magnético terrestre es lo que nos permite estar vivos. Este auténtico escudo invisible de energía nos protege del exceso de radiación solar y es el responsable de fenómenos como las auroras boreales. Este campo magnético es fundamental para la vida porque nos protege del viento solar. Se sabe que las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la velocidad de la luz y que son capaces de transportar energía a través del espacio. La cantidad de energía transportada por una onda electromagnética depende de su frecuencia. El electromagnetismo no solo ha sido crucial en el campo de la ingeniería, también en otros como la medicina, la construcción, la aeronáutica e incluso la biología. Dentro de la medicina cabe destacar la técnica de resonancia magnética, que se basa en las propiedades magnéticas de ciertos núcleos de átomos como el hidrógeno. También es muy importante para la tecnología de nuestra actualidad, ya que gracias al electromagnetismo y con ello los campos magnéticos se han logrado grandes avances tecnológicos como lo son trenes de suspensión eléctrica, transformadores eléctricos, motores eléctricos, teléfonos, hornos de microondas, resonancias magnéticas, almacenamiento digital, entre otros avances que son posibles gracias a este evento físico. La primera descripción de la utilización de la brújula en la navegación debido a Neckham Alexander en 1180. Explicaciones como las rocas ferromagnéticas y fenómenos del campo magnético de la Tierra eran bien conocidas antes de esta fecha, probablemente en la antigüedad. Hasta 1600 se aceptó que el magnetismo es causado por la atracción ejercida por el imán Polaris o la estrella del norte, y en consecuencia se orientan en una dirección determinada en relación con la estrella. Los experimentos realizados por Gilbert usando un imán esférico y una aguja magnética demostraron que la Tierra se comporta como un imán gigante y que la estrella del norte no tiene ninguna influencia sobre los imanes. En la actualidad, se acepta que muchas cosas ya están aclaradas en el geomagnetismo, pero tantas cosas están lejos de tener una explicación posible. Se aceptó que la composición interna de la Tierra rica en hierro puede explicar el campo magnético. La idea resultó ser falsa porque pierden propiedades magnéticas del hierro en aproximadamente 1400 grados centígrados. La temperatura en el interior del planeta puede llegar a 5000 grados centígrados. Las bajas temperaturas solo están presentes en la piel y la litosfera, pero estas capas no son capaces de generar un campo magnético sustancialmente. Un principio básico de la física establece que todos los campos magnéticos de corriente son generados por corrientes eléctricas. Cuando una bobina accionada por corriente eléctrica se coloca en un campo magnético debido a la interacción del campo magnético externo y la corriente eléctrica generada por la rotación de la bobina al ser visto, se trata en definitiva del principio de funcionamiento de motor eléctrico. También hay un efecto inverso cuando un conductor se coloca dentro de un campo magnético variable, en cuyo caso una corriente eléctrica es inducta a un conductor. Este es el principio del funcionamiento del generador eléctrico. Teóricamente, se puede imaginar una combinación de un motor eléctrico y un generador eléctrico para explicar el campo magnético de los cuerpos celestes. En esencia, las teorías más representativas en el magnetismo de la Tierra y otros cuerpos celestes asumen un mecanismo de este tipo. Hay un acoplamiento entre mecánicos, eléctricos y magnéticos. La energía extra necesaria para equilibrar las pérdidas de energía durante estas transformaciones reversibles son
proporcionados por el núcleo que produce la convección del magma y se mueve alrededor de ella. No hay consenso sobre el mecanismo de generación de calor dentro de la Tierra. Hay algunos supuestos que se generarían debido a los cambios en el estado del hierro, de sólido a líquido, liberando así el calor latente de disolución, o que otros asumen que es generado por los elementos radiactivos. En 1919, Larmont Joseph formuló una explicación del magnetismo basado en los movimientos de los cuerpos celestes de convección de material conductor dentro de dicho cuerpo. El modelo fue desarrollado originalmente para explicar el campo magnético del Sol, y más tarde se extendió el caso a los demás planetas. Algunos extractos de su presentación plantean el cómo el Sol podría ser un imán. El movimiento interno induce un campo eléctrico que actúa sobre el material en un movimiento eléctrico. Se puede formar una corriente eléctrica que fluirá a través de ella, y esto provocará un aumento en el campo magnético inducido. De esta manera es posible para el movimiento cíclico de la actuación autoexigente interna como un dínamo y generar un campo magnético permanente macroscópico. Por supuesto, la existencia del campo magnético macroscópico se mantiene constantemente por cierto movimiento de un conductor de fluido como la corteza sólida y cierta energía. En resumen, se conoce que el movimiento del metal fluido en un campo magnético genera una corriente eléctrica similar a lo que sucede en el experimento de Faraday. Fuerza magnética. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. Del mismo modo, los objetos con carga que se mueven en direcciones opuestas tienen una fuerza repulsiva entre ellas. Estas fuerzas surgen cuando se mueven partículas cargadas, tal como ocurre con los electrones. En el caso de los imanes, el movimiento produce líneas de cuerpo magnético que salen y vuelven a entrar al campo, generando magnetismo. La fuerza magnética se dirige de un polo hacia otro. Cada polo es un punto donde convergen las líneas de la fuerza magnética. Por lo tanto, cuando dos imanes se acercan, estas fuerzas generan una atracción entre ambos, siempre que los polos sean opuestos. En cambio, si los polos tienen la misma polaridad de fuerza del magnetismo, hará que estos imanes se rechacen entre sí. Un ejemplo de fuerza magnética se halla en la brújula, cuya aguja imantada siempre señala al norte magnético. Campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre, también llamado campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas enérgicas que emana el Sol. El campo magnético terrestre se puede aproximar con el campo creado por un dipolo magnético, como un imán de barra inclinado en un ángulo de 15 grados con respecto al eje de rotación terrestre. La magnetosfera también es responsable de las auroras boreales o astrales. Las partículas solares altamente cargadas electromagnéticamente se estrellan con los polos de la magnetosfera y produce este fenómeno incandescente, visible generalmente en el cielo nocturno cerca de los polos. La magnetosfera terrestre es imprescindible para sostener la vida en el planeta. Sin ella, las partículas ionizadas que el Sol emite esporádicamente hacia el espacio impactarían de lleno en nuestro planeta. Como consecuencia, destruirían la capa de ozono, permitiendo el ingreso de la radiación solar ultravioleta, capaz de ejercer daño sobre el ADN de los seres vivos. Esto también influenciaría los márgenes de temperatura que el planeta sostiene a lo largo del año, propiciando el calentamiento. Su presencia es aprovechada para la orientación de las brújulas, cuya aguja señala siempre al norte magnético, y no geográfico, y que además son útiles para la navegación y la aviación, como antes se había dicho. Asimismo, su existencia es la clave magnetoestrográfica, el estudio de las rocas terrestres para determinar a partir de la orientación de sus partículas magnéticas su año de datación. Características: intensidad máxima en los polos y mínima en el ecuador, variando aproximadamente entre 25.000 y 65.000 nanoteslas. Esto es bastante moderado, considerando que un imán de refrigeración alcanza unos 100 Gauss. Inclinación: el campo magnético se inclina hacia el polo norte magnético, no necesariamente el mismo geográfico, apuntando en el polo norte completamente hacia abajo y girando progresivamente hasta arriba hasta el ecuador magnético, a los 0 grados, y alcanza la vertical en el polo magnético sur. Dipolaridad: el campo magnético posee un polo norte y un polo sur.
que no coinciden del todo con los polos geográficos, pero se les aproximan. El lugar de ubicación de estos polos es variable en el tiempo. Campo magnético solar. Un campo magnético estelar es un campo magnético generado con el movimiento del plasma conductivo dentro de una estrella en la secuencia principal. Este movimiento se crea por convección, que es una forma de transporte de energía que involucra el movimiento físico de materia. El campo magnético ejerce una fuerza sobre el plasma, aumentando efectivamente la presión, sin una ganancia comparable en la densidad. Como resultado, la región magnetizada se eleva relativamente con respecto al resto del plasma, hasta que alcanza la fotosfera de la estrella. Esto crea las manchas solares y los bucles en la corona solar. Se cree que los campos magnéticos estelares se forman dentro de la zona convectiva de la estrella. La circulación convectiva del plasma conductor funciona como un dínamo. Esta actividad destruye el campo magnético primordial de la estrella y entonces genera un campo magnético bipolar. Como la estrella experimenta una rotación diferencial, rotando a diferentes velocidades en varias latitudes, el magnetismo se enrolla en un campo toroidal de cuerdas de flujo que queda envuelto alrededor de la estrella. Los campos pueden llegar a ser altamente concentrados, produciendo actividad cuando emergen a la superficie. Características. El Sol tiene un campo magnético muy grande y complejo. El promedio del campo magnético del Sol es aproximadamente un Gauss, casi 2 veces más fuerte que el campo magnético promedio de la superficie de la Tierra. En general, el campo magnético del Sol tiene una forma básica parecida al campo de la Tierra, o parecido al campo de un Zipline Van de Barra. El campo magnético local alrededor de la gran mancha solar puede ser tan fuerte como 4000 Gauss. Conclusiones. En conclusión, el campo magnético tiene la dirección dada por sus líneas de fuerza que parten del polo norte del imán y se sumergen en el polo sur. En el interior del imán, las líneas de fuerza se mantienen paralelas, de sur a norte, indicando un campo homogéneo. Está originando por partículas cargadas de movimiento. Los imanes atraen fuertemente, sobre todo hacia los dos polos, las llamadas sustancias ferromagnéticas, débilmente a las paramagnéticas y nada a las diamagnéticas. Las sustancias atraídas se portan a su vez como imanes mientras están en el campo, y como comprobó Ørsted, las corrientes eléctricas producen campos magnéticos con líneas de fuerza que forman círculos concéntricos centrados en la misma corriente. El campo magnético está originado por partículas cargadas en movimiento.